Hola a todos, mi nombre es Raúl Durón, soy un estudiante hondureño del colegio Destiny Christian Academy y hoy junto a mi compañero Diego Morga hablaremos de los conflictos actuales más graves que están sucediendo en el mundo. Bueno, comenzaremos hablando acerca del conflicto que está sucediendo en la República Centroafricana. La hambruna en el centro del continente africano parece que ya no es una noticia, pero en realidad lo sigue siendo. Un grave ejemplo de uno de los conflictos actuales en el mundo es la crisis humanitaria que se está viviendo actualmente en este empobrecido país, un país asolado por la guerra, la hambruna y la continua violación de los derechos humanos, sobre todo de personas de religión musulmana y de niños y mujeres de todas las edades, razas y creencias. Pero, ¿cuándo y por qué empezó esto? El origen del conflicto de la República Centroafricana se remonta a diciembre del año 2012, mes en el que fue oficial la guerra civil entre el gobierno del presidente Francois Bozizé y los líderes de una coalición formada por diferentes grupos armados llamada Seleka. Esta coalición había firmado un acuerdo de paz con el gobierno en el año 2007, pero según su versión se habían incumplido los acuerdos pactados, por lo que decidieron levantarse en armas. Uno de los conflictos actuales en el mundo que se está viviendo es el de Siria. ¿Cuándo y por qué empezó? Aunque siga siendo de plena actualidad, el conflicto de Siria comenzó hace ya varios años. En el 2011, en marzo de ese año, se produjeron una serie de revueltas populares contra la opresión ejercida por el régimen del dirigente Bashar al-Assad, hijo del que fue líder del país durante 30 años de 1970 a 2000. La sucesión de Bashar al-Assad podría haber marcado el fin del régimen represivo y dictatorial, ejercido por su padre durante muchos años, pero no fue así, sino todo lo contrario. Tras más de una década de represión política y de persecución y encarcelamiento de los líderes opositores al régimen, la sociedad civil consiguió organizarse y manifestar su descontento en numerosas revueltas, a las que el ejército y el gobierno respondieron de la forma más contundente posible: la guerra. Esta guerra causó varias consecuencias, como por ejemplo la muerte de 400.000 personas en la Siria y la migración de 5 millones de personas a otros países. Continuemos hablando acerca del conflicto que está sucediendo en Yemen, un caso del cual podemos aportar muchísimo por la crisis humanitaria que está sufriendo ese país. Entonces, ¿cuándo y por qué empezó? Oficialmente, la guerra civil en Yemen comenzó en el año 2014, pero los conflictos en este empobrecido país musulmán siempre han formado parte de su historia reciente. La guerra del 2014 comenzó por la toma de la capital de Yemen, la cual es Sana, por parte de los hutíes o hutíes, un grupo rebelde chiita que consiguió derribar el gobierno liderado por el presidente Mansour Hadi Abdrabbuh. ¿Y sabes cuál fue la razón oficial de este ataque? Los hutíes reclamaban una mayor participación de su grupo ideológico en las decisiones políticas y económicas. El problema de fondo es que en Yemen coexisten varios grupos de diferentes ideologías que quieren proteger con sangre y fuego sus tradiciones religiosas y culturales y dominar la economía de uno de los países geográficamente mejor ubicados de esa zona del mundo. Un enclave estratégico en el que también han puesto la mirada las naciones más poderosas del mundo. ¿Y cuáles son sus consecuencias directas? La guerra civil en Yemen ha provocado que, a día de hoy, cerca del 60% de la población sufra hambruna y que un 75% de la población necesita ayuda humanitaria urgente de todo tipo, ya sea agua, alimentos, medicamentos y muchas cosas más. Un brote de cólera diezmó a poblaciones enteras. Yemen está al borde del colapso. One Afghanistan. En octubre de 2017 se cumplieron 16 años desde que Estados Unidos bombardeara por primera vez a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Mientras tanto, se han sucedido tres presidentes en Estados Unidos: George W. Bush, que la declaró Barack Obama, que la dio por terminada sin éxito en el 2014, y Donald Trump, que ha visto cómo se han intensificado las acciones terroristas en los últimos meses. Además, la guerra de Afganistán es una guerra que encierra numerosos y complejos conflictos entre etnias, entre relaciones religiosas y civiles, entre el régimen de Karachi y entre los talibanes de Pakistán. Conflictos actuales. El Congo. Si hay una guerra que no termina es esta. Comenzó en el año 1996 y todavía perdura, produciendo personas refugiadas, hambre y muerte. Según datos de la ACNUR, solo en la semana del 22 de diciembre de 2017, 2.650 personas refugiadas cruzaron la frontera hacia Uganda. La tensión aumentó gravemente a raíz de la negativa de la presidente Kabila a dejar el poder después de haber sucedido a su padre en el consecuencias. La guerra ha arrasado los campos de cultivo, han aumentado los precios y miles de personas se han visto obligadas a dejar sus casas. Las enfermedades como el ébola, el cólera o el sarampión han afectado a la población también.
Como vemos, no solo son las guerras que afectan eso, sino se trata de las situaciones a veces interminables que tienen una consecuencia muy grave sobre un país y en especial la población civil, que siempre es la principal damnificada. Del último conflicto del cual hablaremos hoy será el de Nigeria, un territorio de violencia extrema. En el norte continúa la actividad del terrorismo islamista de Boko Haram y aumenta la presencia de una filial del ISIS, el cual es el Estado Islámico. En el centro, las disputas entre ganaderos nómades, musulmanes y productores agrícolas cristianos dejó el año pasado 1.500 muertos. Y en el delta del Níger, permanece la lucha por el control del petróleo, con un medio ambiente ultracontaminado y bandas disputándose del territorio. En junio habrá elecciones con el actual presidente Buhari como favorito y el ex vicepresidente Abubakar como contrincante. La campaña ya dejó varios muertos y se teme una nueva ola de protestas post-elección como la que se produjo en 2011 y que dejó 800 muertos. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero hayan disfrutado y sobre todo hayan aprendido mucho de este video. Espero que también hayan hecho conciencia acerca de los problemas y de todos los conflictos que están sucediendo actualmente en nuestro planeta y de los cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nos vemos.